tenés que decir que algo que tiene que ver relacionado más que todo al diagnóstico y tratamiento de una patología o una enfermedad. Bien, bien, eso puede abordar el ejercicio de la medicina. ¿Qué más? Alguna investigación que se haga sobre la Ajá, salud o sobre algo. bien. Aplicar conocimientos o algo de eso, ¿no? Ajá, conocimientos de qué tipo y relacionado a qué puede ser. Y los conocimientos médicos. Ajá, bien, bien. Y aplicando qué, ¿cómo lo podemos aplicar? Con el A un paciente. paciente, claro. Ajá, bien. A una población. Y ejemplos? Si ustedes me Y dicen a ya. un paciente o ejemplos, ¿qué puede ser? Pues la atención del paciente es como muy genérico, global. Hay de todo dentro de la atención del paciente. Uno de sus compañeros me decía, por ejemplo, en el tratamiento, en la recuperación o rehabilitación de las enfermedades, muy bien. ¿Qué otras cosas abarca el ejercicio de la medicina? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué otras cosas se puede hacer como médico? Para mí va también, Prevenir. no está mal, pero Sí, también va sí. de antes, el interrogatorio, todo eso. Ujú. La Bien. prevención de las Es practicar enfermedades. medicina, ¿no? Sí, que tiene que ver con la atención del paciente, muy bien. Buenísimo. La Sí, promoción sí, de la salud. Eso. bien, bien. Todo lo que están diciendo está bien, ¿eh? Yo quiero que sigan aportando porque en realidad ustedes ahora vamos a ver lo que dice la ley y lo que comprende como definición, y van a ver que abarca varias cosas, ¿sí? El ejercicio, lo que es el ejercicio de la medicina, y después también en la ley va a decir quiénes pueden ejercer la medicina, ¿sí? Porque ustedes pueden decirme a lo mejor atender a un paciente, y atender así como algo muy genérico, también lo puedo atender a un paciente, una persona que es un auxiliar de la medicina, ¿sí? Un enfermero, lo puede atender a un paciente, un camillero, Claro, ¿sí? pero ¿O no? ¿Qué les parece? la receta de medicamentos, y esto es como la línea ahí importante diferenciar, que vos podés, como enfermero, capaz que podés colocar un medicamento, pero la receta tiene que ser previa de un médico, por ejemplo. Ajá, vos te referís a la prescripción, Claro, la prescripción. ¿eh? Ajá, bien, Sí, a mí bien, se me muy ocurre bien. también todo lo que son la prescripción de los documentos médicos, por ejemplo, los Los documentos certificados, médicos, lo muy que es bien. también las planillas de denuncia obligatoria de las patologías, esas cosas que por Perfecto, ahí bien, no son bien. tanto con Que el nosotros, paciente, digamos. perfecto, perfecto. ¿Algo La más? guía y protocolo de tratamiento también se hace por el médico. Guías y También protocolos, o sea que estamos hablando siempre de tratamiento, sí, ¿qué más? la responsabilidad que asume, digamos, también el médico cuando decide firmar una receta, firmar una indicación médica y demás, más allá de que por ahí el enfermero la ejecuta, digamos, el médico el que realiza, digamos. La solicitud de Bien. un método La como solicitud, complementario. claro. Ujú. ¿Algo más? ¿Algo más que puede, en lo que puede trabajar o puede ejercer la medicina un médico? ¿Qué les parece? En los controles de alcoholemia y eso también hay cierta Ajá, circunstancia en la que tiene que estar un médico, autorizado por médico. perfecto, está bien, esos son ejemplos prácticos, bien. La Bien, dirección del hospital, del SAMCO. ajá, bien, ya un cargo más directivo, sí, más de En, gestión. en algún juicio que le pida, como lo estuvimos viendo en los Perfecto, casos. ¿cómo se llama eso? Muy bien. Cuando el médico puede ir, a ver, hay varias formas en las que puede ir, pero ¿cómo puede hacer? En qué puede participar el médico? Por ejemplo, que muchas veces solicita un juez, Certificando. como perito, ¿eh? Como Perito, sí. perito puede ir, perfecto, en las pericias trabaja muy bien, eso también es realizar medicina, muy bien, muy bien. Bueno, perfecto, todo eso está muy bien. ¿Qué es lo que dice entonces la ley, sí? En su artículo segundo. ¿Qué es lo que considera la ley como ejercicio de la medicina? Estamos hablando siempre del ejercicio legal de la medicina. Anunciar, prescribir, que es todo lo que ustedes dijeron, ¿sí? Pero para que lo tengamos un poquito presente. Indicar, aplicar cualquier procedimiento, directo o indirecto, en el uso del diagnóstico, el pronóstico y o tratamiento de las enfermedades, está bien, de las personas, como dijeron ustedes. ¿Para qué? En el uso del diagnóstico, del pronóstico o el tratamiento de las enfermedades. O sea que eso está perfecto porque es todo lo que estuvimos abarcando recién cuando estábamos charlando, y puede ser tanto en la recuperación,
en la conservación y en la preservación de la salud de las mismas. Así que hoy hablábamos de la promoción de la salud, así que también tiene que ver con lo que es el ejercicio legal de la medicina. También el asesoramiento, ¿sí? Cuando a un médico se lo llama como asesor para determinados motivos dentro de la medicina, tanto público como privado, ¿sí? Y en las pericias que practiquen los profesionales, que es lo que hablábamos recién. Así que en las pericias también uno está ejerciendo la medicina, ¿sí? Entonces recuerden que eso es para la ley, que es ejercer legalmente la medicina. Ahora bien, en esta ley, que se llama la ley también del arte de curar, ustedes van a ver que si bien la ley tiene mucho destinado a los médicos, no solo está destinada a los médicos, también tiene algunos artículos que están destinados a la odontología y algunas actividades de colaboración relacionadas a la salud y sobre todo a la medicina, ¿sí? Pero generalmente todos los artículos están bastante relacionados a la medicina, sino que lo que yo quiero decirles es que la ley es exclusivamente relacionado a los médicos, sino que también habla de las actividades que colaboran con la medicina. ¿Y de qué trata o de qué habla? Habla de la habilitación, ¿sí?, que necesitamos nosotros los médicos, que tiene que ver con la matriculación, para poder ejercer la medicina aquí en la República Argentina, y también tiene otro gran apartado que tiene que ver con las obligaciones médicas. Esto a grandes rasgos para separar de qué trata esta ley, ¿sí? Entonces, habla de la habilitación, que ahora vamos a ver quién lo tiene a cargo, y también las obligaciones médicas que tenemos nosotros los médicos. Y habla también en su artículo 13 de quiénes pueden ejercer la medicina. Habla entonces qué era ejercer la medicina, y en este artículo, que es el 13, dice que solo el ejercicio de la medicina se autorizará a médicos, ¿sí?, médicos cirujanos. Ustedes recuerden que en algunas facultades los médicos no salen como nosotros médicos solamente, sino que el título dice médico cirujano, ¿sí?, como en la Facultad de Córdoba. Entonces médico cirujano o doctores en medicina, previa obtención de la matrícula correspondiente. Ya lo dice la ley, ¿sí? Para poder trabajar como médicos, nosotros necesitamos dos requisitos. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esos requisitos para poder trabajar como médicos? Ya se los dice la ley en este artículo. Para poder ejercer la medicina. ¿Qué necesitamos? Dos cosas importantes. El título y la matrícula. Perfecto, el título y la matrícula. Muy bien. Acto seguido, fíjense que dice que el control del ejercicio de dichas profesiones lo va a tener la Secretaría de Salud del Estado, que en realidad a lo que se refiere es al Ministerio de Salud. Ustedes recuerdan que tenemos un Ministerio de Salud que es nacional, y luego también delega muchas funciones y muchas actividades a los ministerios que tienen que ver con las provincias, ¿sí? En nuestro caso, el Ministerio de la Provincia de Santa Fe, el Ministerio de Salud. Entonces, es el Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe el que determina el organismo competente para matricular a los médicos. ¿Cuál es el organismo competente? El Colegio de Médicos, ¿sí? El Colegio de Médicos es el que va a organizar y a llevar los registros de matrículas de los profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando lleva el registro de matrículas de los profesionales, tiene que ver con que otorga las nuevas matrículas, lleva el registro de quiénes son las personas que están habilitadas o pueden estar ejerciendo o estar en actividad, ¿sí? En actividad ahora, en este momento. Cuando se dan de baja matrículas o porque hay un médico que está inhabilitado por alguna pena o condena, o porque algún médico fallece. ¿Qué les parece? ¿Qué otra función tiene el Colegio de Médicos? Si la saben, o si las recuerdan, o si alguna vez escucharon, ¿qué otra cosa más hace el Colegio de Médicos además de este registro de matrículas? Capacita a los profesionales, también hace cursos, hace cosas. Muy bien, cursos, perfecto, bien, nos brinda cursos para tratar de ayudar en nuestro conocimiento. ¿Qué otra cosa tiene también el Colegio de Médicos? En la receta también está el ¿Qué es lo que estampillado. hace? Nos dan estampillado, perfecto. ¿Por qué la estampilla? ¿Qué función tiene el Colegio de Médicos de la estampilla, además de recaudar por la estampilla en sí? Pero ¿por qué? Además de currar. ¿Por qué por la No, estampilla? no sea así, porque la estampilla profe, es un no sea fondo. No, porque es para un fondo que es un fondo solidario la estampilla.
tiene que ver, después lo vamos a ver, pero tiene que ver con un fondo solidario para los médicos, el de recaudar para tiene que ver por los médicos en particular, el fondo Para que los se recauda jubilados, por ¿no? las estampillas, exacto, porque una de las estampillas son del arte de curar, que tienen que ver con la caja nuestra, que es la caja que nosotros aportamos la jubilación. Perfecto, bien. ¿Por qué también es importante, por ejemplo, cuando ustedes tienen un certificado que no está realizado por un médico que trabaja en un organismo que sea público, sino privado? ¿Por qué le piden que ese certificado esté estampillado? ¿Para darle validez a qué? ¿Qué es importante? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Por qué? ¿Qué es lo que demuestran yendo al colegio de médicos y colocándole una estampilla? Que la matrícula de ese médico, ¿qué? Que les realizó el certificado. Está registrado y Está habilitado. activa, perfecto, está registrada y es activa, muy bien, existe, perfecto, perfecto, muy bien. Bien, esas son funciones del colegio de médicos, muy bien, muy bien. Bien. Vamos entonces, por ejemplo, vamos a ver este cuadro. Cuando nosotros nos recibimos, ¿sí? ¿Quién nos otorga el título? Entonces ustedes van a ver que el título se lo puede otorgar una facultad, ¿sí? Dentro de le otorga un título universitario, esa universidad puede ser pública, puede ser privada, les otorga el título. ¿Qué dijimos hace un ratito? Además del título necesito la matrícula, siempre, ¿sí? Para poder ejercer necesito la matrícula. Ustedes piensen que es algo así, que siempre yo lo tomo ejemplo que lo dice Sebastián, que para mí la verdad es que es muy claro el ejemplo, es como cuando yo ya a lo mejor puedo saber manejar a los 15 años, o 16 años, o 14 años, pero necesito ¿de qué para poder conducir? La licencia. Bueno, acá es lo mismo, ¿sí? Yo tengo algo del aprendizaje, me otorgan en su momento del final del aprendizaje el título universitario de médico, pero necesito para ejercer una licencia, por así decirlo, que tiene que ver con la matriculación que me otorga el Colegio de Médicos. ¿Hasta ahí vamos? Sí o sí necesito de esa matriculación. Perfecto. Vamos a suponer que nosotros nos recibimos y queremos trabajar como médicos y queremos ejercer la profesión, ¿sí? Vamos a hablar de que, por ejemplo, no queremos hacer ningún tipo de especialidad y queremos trabajar como médicos en un consultorio, ¿sí? Queremos realizar el ejercicio privado de la medicina. Para poder trabajar en un consultorio, yo tengo que habilitarlo. La habilitación de ese consultorio también depende del Colegio de Médicos. Y yo, para trabajar en lo privado, también tengo que empezar a aportar a la caja de profesionales del arte de curar, que es lo que hablábamos recién con respecto a la estampilla, ¿sí? El arte de curar es una caja que, en realidad, yo, como médico, si quiero trabajar en lo privado, tengo que empezar, cuando empiezo a trabajar, a aportar, porque es la que va a trabajar en los aportes míos para cuando yo me jubile, ¿sí? Es la caja de los profesionales del arte de curar. ¿Hasta ahí vamos bien? Esto es si yo, por ejemplo, quiero empezar a trabajar el ejercicio privado, ¿sí? De la profesión, pero no quiero hacer ninguna especialidad. Ahora vamos a otro ejemplo. Vamos a suponer que yo me recibo, tengo el título universitario que me da la facultad, me tengo que matricular en el colegio de médicos, pero yo me quiero especializar y quiero hacer una residencia médica. Si yo quiero hacer una residencia médica, las residencias son full time, por lo tanto no puedo trabajar, ¿sí? No puedo hacer el ejercicio privado de la profesión. Fíjense que en el cuadro no está, por ejemplo, lo del consultorio médico, ¿sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Bien? Bien, yo quiero hacer una residencia médica. Esa residencia médica yo la puedo hacer tanto en un público como en un privado, y ese establecimiento puede estar acreditado o no acreditado por CONEAU. ¿Qué significa que esté acreditado por CONEAU? Los que están acreditados por CONEAU, ¿sí? Nos brindan, cuando se realiza la especialidad, tienen un cursado diferente y van tomándole exámenes a los residentes, de tal manera que cuando se reciben, le otorgan un título que al ser acreditado por CONEAU, tienen una especialidad, que es universitaria, ¿sí? ¿Y qué es lo importante de esto? Que ese título que me otorgan tiene validez en toda la República Argentina. El reconocimiento es nacional. Si yo hago
la residencia médica en un establecimiento que no está acreditado por CONIAU, a mí, ¿yo qué es lo que tengo que hacer? Yo, cuando termino, ¿sí?, de hacer esa residencia, tengo que rendir un examen de la especialidad. Por ejemplo, acá en Santa Fe, yo tengo, si hago una residencia en algún establecimiento que no está acreditado por CONIAU, yo tengo que rendir el examen de la especialidad ante el Colegio de Médicos y me va a reconocer la especialidad en esta circunscripción. ¿Qué significa circunscripción? Por ejemplo, Santa Fe, la provincia, como es bastante grande, está dividida el Colegio de Médicos en 2 circunscripciones, ¿sí? Una parte centro y norte y otra centro y sur de la provincia de Santa Fe. Tienen primera circunscripción y segunda circunscripción, ¿sí? Entonces, el reconocimiento, primera circunscripción, segunda circunscripción, por ejemplo, es Rosario. Les doy mi ejemplo, yo hice una especialidad, ¿sí?, en un hospital, pero que el establecimiento, particularmente esa especialidad, no estaba acreditado por CONIAU. Yo tuve que rendir mi especialidad en el Colegio de Médicos de Rosario en ese momento. Cuando vine a trabajar a Santa Fe no tuve ningún inconveniente porque la especialidad me la aceptaron dentro de esta circunscripción. Si yo quiero ir a trabajar a otra provincia, en muchos lugares ya hay ciertos convenios entre los colegios, distintos colegios de médicos, para que el profesional no tenga que ir y rendir a distintos lugares para ir a trabajar. Pero no es en todos los lugares iguales. ¿Me explico? En algunos lugares puede ser que yo tenga que revalidar mi especialidad y tenga que volver a rendir. ¿Por qué? Porque yo hice una especialidad en un establecimiento que no está acreditado por CONIAU y por lo tanto no tiene validez nacional. ¿Se entiende esto? ¿Lo comprendieron? Sí. No es que no es a elección. Ustedes cuando se van a anotar, por ejemplo, yo hice patología en el hospital en el Centenario Rosario. Bueno, era así, digamos, la residencia no estaba en ese momento acreditada por CONIAU y tuve que rendir la especialidad ante el Colegio de Médicos, ¿sí? No todos los chicos que estaban, mis compañeros, que estaban haciendo otras especialidades en los mismos años de otras, compañeros míos, pero a lo mejor de otras especialidades, sí, esas especialidades estaban acreditadas por CONIAU y sí tuvieron un título nacional. ¿Se entiende? Claro, claro. ¿Bien? Sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. ¿Entienden entonces Y- lo que es residencia médica? Sí. Preguntas. Acá en Santa Fe, capital, ¿qué hospitales están acreditados por CONIAU, sabes? No tiene que ver con el hospital, tiene que ver más que todo con la especialidad, ¿sí? Porque dentro del mismo establecimiento hay ciertas especialidades que pueden estar acreditadas y otras que no, ¿sí? Yo estaba dentro de un mismo hospital en donde algunas especialidades estaban acreditadas y otras no. ¿Se entiende? No es en sí el establecimiento en sí como si ustedes me dicen Cuyen o Iturraspe, sino que no tiene que ver con el establecimiento en sí, sino más que tiene que ver con la especialidad. Exacto. ¿Se entiende? Sí. Con la residencia en sí, de qué especialidad. Bien, ¿hasta ahí vamos bien? Ujú. Perfecto. Profe, la concurrencia que vamos a mirar ahora. Ahora vamos a la concurrencia, perfecto, bien. Yo hasta acá nombré, fíjense que ustedes, en el cuadro anterior, por ejemplo, yo les decía cuando ustedes trabajaban en el ejercicio privado y no querían hacer ninguna especialidad. Vamos a ir viendo distintas posibilidades. Esta posibilidad es que ustedes obtengan el título, quieran hacer una especialidad y que la residencia en este caso sea rentada, ¿sí? Que mientras van haciendo la especialidad, ustedes les vayan pagando por hacer esa especialidad. ¿Se entiende hasta ahí? Hay otra posibilidad. La otra posibilidad es que yo obtengo el título, me tengo que matricular ante el Colegio de Médicos, voy trabajando en lo privado y quiero ir haciendo una especialidad. También puede existir esta posibilidad. Entonces, fíjense que en el cuadro, a la izquierda, ¿sí?, se repite lo primero que lo que estaba en el primer cuadro, que tiene que ver con el ejercicio privado de la medicina. Es decir, yo me tengo que matricular en el Colegio de Médicos, tengo que habilitar un consultorio, ¿sí?, para poder ejercer en forma privada la medicina, y tengo que ir aportando a la caja del arte de curar. Pero a su vez puedo ir haciendo una especialidad,
que en este caso yo tengo que hacer una concurrencia médica, ¿sí? Diferencias con las residencias, bueno, en la concurrencia médica yo puedo ir trabajando, generalmente no son full time, como las residencias médicas, ¿sí? La concurrencia es un poquito más liviana en cuanto a los horarios, porque saben que yo estoy trabajando, esperen un poquito. Perdón, pero tengo la perra que llora. Ahí está, bien. Entonces, yo voy a ir trabajando, voy haciendo la especialidad, ¿sí? Que es un poquito más liviana en cuanto a cantidad de horas, y normalmente es un poquito, se va alargando, es un poquito más larga en cantidad de años. Y en cuanto al establecimiento, que yo lo realizo, ¿sí? A la concurrencia, es lo mismo en cuanto a CONIAU que el establecimiento no acreditado, ¿sí? Yo tengo que rendir la especialidad para que se me reconozca en ese lugar donde lo hice. ¿Sí? ¿Se entiende? Es como la residencia, pero no acreditada por CONIAU. Luego es muy poco los lugares donde hay que revalidar especialidad para ir a trabajar a otro lugar. Por ejemplo, yo tenía a mi compañero de residencia que se fue a trabajar a Mendoza, y en Mendoza sí tuvo que rendir nuevamente, digamos, la residencia para poder, un examen de especialidad para poder trabajar como patólogo. En algunos otros lugares no, sí hay ciertos convenios entre distintos colegios de médicos de distintas provincias, en donde ya el profesional no tiene que volver a rendir. ¿Se entiende esto? ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? Con respecto, ¿todas las concurrencias son no validadas o hay alguna validada? No, las concurrencias son todas no acreditadas por CONIAU. Perfecto. ¿Sí? Y residencias hay de los dos, acreditadas y no acreditadas, ¿sí? Acuérdense que tienen, digamos, las ventajas de lo acreditado por CONIAU, es la validez nacional, ¿sí? Y un título universitario. ¿Sí? Bien. Profe, ¿y de qué depende Sí. de que esté o no acreditado, digamos? Tiene que ver la acreditación con el programa, con la cantidad de horas, ¿sí? La cantidad de horas de clases. Es un programa, digamos, que en general quienes están como directivos de esa especialidad presentan para que se pueda acreditar o no. Es como una acreditación de carrera o como una acreditación, por ejemplo, en la universidad de un posgrado. ¿Sí? Van evaluando varias cosas, van evaluando cómo los alumnos cursan, la cantidad de cursado, cuál es el programa de cursado, cómo son las prácticas. ¿Sí? Hay algunas que no están, por distintos motivos, no están acreditadas. Desconozco en todas las especialidades por qué no están acreditadas. Que conozco particularmente de la mía, pero por algún motivo no todas están acreditadas porque no cumplen con todos los requisitos seguramente. ¿Sí? A lo mejor en la cantidad de horas de cursado o en la cantidad de horas prácticas, ¿sí? ¿Se entiende? Bien. Entonces, vamos a ver, hasta ahí vimos lo que tiene que ver con la habilitación, ¿sí? Tanto lo que tiene que ver con la habilitación para trabajar, que es la matrícula, la habilitación de los consultorios que me lo da el Colegio de Médicos, y recuerden ustedes, si volvemos a lo anterior, que yo les decía que acá, ¿sí? La ley hablaba tenía como dos partes importantes, que era, por un lado hablaba de la habilitación para ejercer la medicina en la República Argentina, y por otro lado hablaba de las obligaciones médicas. Simplemente, y como una generalidad de las obligaciones médicas, yo les voy a mencionar algunas que tienen que ver con, por ejemplo, la asistencia a los enfermos, ¿sí? Y habla sobre la gravedad, cuando la gravedad del estado, ¿sí? Del paciente lo imponga, ¿sí? Es importante o es una obligación del médico la asistencia del paciente, cuando la gravedad, ¿sí? Lo imponga. ¿Se lo puede delegar? Sí, cuando uno puede no asistir al profesional, cuando puede uno no asistir al paciente, cuando puede delegar, ¿sí? Esa atención en otro profesional o en un servicio público. En ese caso, yo puedo dejar de atender al paciente, siempre y cuando tenga una cierta gravedad. ¿Se entiende? Pero es una obligación para mí como médico. Otra, ¿por qué puedo no asistir también a un paciente? ¿Cuál puede ser otra opción? ¿Qué les parece a ustedes? Porque esté en una situación en la que pongo en peligro mi estado físico. Ajá, sí. ¿En qué otro caso?
Cuando el paciente es un familiar, un ser querido, que Bueno, ahí sería una opción, si yo no lo quiero atender. Ajá, bien. ¿Algún otro más? Que es un derecho, el único derecho que tiene el médico, que lo vimos con el doctor Pimpinela en la primera clase, que les dijo que es un derecho del médico y que está ahora escrito por ley. La objeción de consulta. Exacto, esa es la otra opción, ¿sí? Yo para que ustedes se acuerden, recuerden, ustedes siempre tengan en cuenta que los médicos tenemos siempre, yo me acuerdo de algo que me decían cuando yo cursé medicina legal en la facu, que me decían que los médicos siempre teníamos todas obligaciones, obligaciones y un solo derecho, ¿sí? Recuérdenlo siempre, porque para que se recuerden que en realidad tenemos uno solo y que siempre tienen que estar instrumentado a través de una ley, ¿sí? Y después tenemos siempre obligaciones. Una de las obligaciones es la de asistir a los enfermos. ¿Por qué? No es porque es caprichoso, sino porque son obligaciones que están instrumentadas en diferentes artículos de esta ley, ¿sí? Si alguien les pregunta. Bien, respetar la voluntad del paciente, esto vamos a dejarlo para la próxima clase, que vamos a hablar de los derechos del paciente, ¿sí? Porque ahí vamos a hablar un poquito de qué es lo que hay que respetar del paciente, vamos a hablar de lo que es muerte digna, entonces es importante poder verlos con más detalle en la clase que viene, así que vamos a dejarlo. Prescribir o certificar. Certificar. ¿Qué les parece a ustedes? Nosotros como médicos, ¿estamos obligados a hacer un certificado médico? Bueno, acá dice que sí, estamos obligados. ¿Qué les parece a ustedes? Porque esto siempre yo los hablo cuando damos una clase con los chicos en la PFO, y hablamos de documentos médicos, y en esa clase es una clase taller donde tenemos que hacer certificados médicos. Entonces empezamos la charla hablando del certificado médico de enfermedad. Y yo les pregunto, ¿es una obligación del médico hacer el certificado? Entonces todos me dicen no. Yo les pregunto por qué y voy a este artículo, ¿sí? Les muestro este artículo, que es el artículo 19 de esta ley. Es obligación del médico. ¿Por qué ustedes pueden decirme que no? ¿Qué les dicen en las guardias? Porque siempre los alumnos me dicen que muchas veces en las guardias le dicen no hay que hacer certificados, por guardia no se hace certificado. ¿Qué les parece a ustedes? ¿O qué tienen como concepto de este certificado, de que por qué por guardia no, por guardia sí? Se escribe, certifico qué, dejo constancia, es lo mismo. A mí, yo cuando cursaba, a mí me decían siempre que ponga dejo constancia, que era como más liviano, como menos comprometido, poner dejo constancia que certifico. ¿Qué les parece a ustedes? Lo que ustedes quieran decirme, porque es interesante hablar del certificado médico. Para mí, dependiendo, o sea, qué es lo que vos estás certificando, porque vos podés certificar que el paciente fue al hospital para que, no sé, como pasaba en su momento con las restricciones del coronavirus, por ejemplo, sí, certificabas que fue al hospital perfecto, a tal hora, listo, y fue atendido, por ejemplo. Claro, no tenía bien, justificación del estado de salud, ni perfecto, nada, entonces no te hacías cargo de nada de eso. Bien, perfecto. Muchas veces puede suceder que ustedes como médicos no tengan realmente en claro qué es lo que el paciente padece, porque muchas veces no saben bien cuál es el diagnóstico, ¿sí? De hecho, puede suceder que el paciente presenta algunos signos y síntomas, y ustedes tienen que colocar eso en el certificado, porque no están seguros del diagnóstico, y eso es lo que hay que colocar. Siempre y cuando los que estén atendiendo al paciente sean ustedes y ustedes estén presentes, ¿sí? Sí, no tienen que hacer un certificado de favor cuando ustedes no están presentes y no saben ni siquiera quién está, ¿se entiende? Eso sí, pero eso se los digo como consejo, no hacer el certificado. Ahora bien, ustedes deben hacer el certificado porque es una obligación para nosotros hacerlo. Estamos obligados a hacer el certificado médico siempre que nosotros estemos atendiendo a esa persona y tengamos que, pongamos de lo que estamos seguros de colocar. Por ejemplo, certifico que tal persona, no sé, Juan Pérez, fue atendido en el día de la fecha por presentar lo que sea, tal cosa, lo que a mí me parece que realmente yo puedo certificar. Siempre el certificado médico empieza con la palabra certifico, porque la palabra certifico significa doy fe.
Y eso es lo que se debe colocar. No se debe colocar dejo constancia, no tiene valor. Hay que colocar certifico, ¿sí? En ese certificado médico hay que colocar siempre en el día de la fecha, eso es muy importante, colocar la fecha y después firma, sello, ¿sí? Matrícula. Y siempre es importante tratar de colocar, y mejor hacerlo, ustedes van a ver ahí que dice en la placa, en formularios que estén impresos, en donde estén nuestros datos. Y siempre es importante que haya un número telefónico. Siempre es importante, no hace falta que sea un número telefónico de ustedes, el personal. ¿Por qué les parece que es importante que en un certificado médico figure un teléfono donde ustedes puedan localizarlo? Que sea un teléfono, puede ser de un lugar donde ustedes trabajen, no importa, pero que puedan localizarlo. ¿Qué les parece? ¿Por qué? Si hay algún inconveniente con ese certificado. Legal, exactamente, perfecto, exactamente, muy bien, muy bien, muy bien. Bien. ¿Algo más del certificado? ¿Que les parece que quieran agregar? Entonces, se van a acordar siempre cuando ustedes les digan si tienen que hacer o no, o si tienen obligación de realizar un certificado, ¿qué les van a decir? Que sí, ustedes, siempre que ustedes estén en conocimiento de lo que están haciendo, siempre que ustedes hayan atendido al paciente, sí tienen la obligación de realizar un certificado, ¿sí? ¿Por qué? No es algo caprichoso, vuelvo a insistir, porque tenemos a través de este artículo la obligación en la ley del ejercicio legal de la medicina, ¿sí? Seguimos. Certificados de defunción. También estamos obligados. Y ustedes me van a decir si siempre lo tengo que hacer, si no lo tengo que hacer. ¿Qué les parece a ustedes? Certificado de defunción. Siempre y cuando sea el primer médico que lo vio al paciente o sepa que lo vio. Bien, ¿yo qué certifico en el certificado de defunción? De que está muerto, está sin signos vitales. Bien, de que está muerto, perfecto, bien. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes van a ver que el certificado, yo acá no les coloqué las fotos, el certificado tiene un fragmento adelante, está dividido en dos partes, entonces ustedes lo vieron el certificado de defunción alguna vez, ¿sí? Tiene una hoja que es más grande, en donde habla de datos con fines estadísticos, y atrás tiene un troquel, que es el certificado verdaderamente dicho, ¿sí? Es certificado médico, ustedes van a ver que es un certificado de defunción, donde no habla de la causa de la muerte. ¿Por qué? Porque ustedes como médicos lo que tienen que certificar es que esa persona realmente falleció. Y lo que tienen que firmar, y están obligados como médicos, es que si están seguros que es una muerte, ¿sí? Estamos hablando siempre de muerte natural, chicos, ¿sí? No cuando ustedes hablan ya muerte indeterminada, dudosa, o muerte violenta, porque ya pasamos a otro capítulo, pero estamos hablando, vamos a ver con una persona que fallece por una enfermedad cualquiera sea, pero ustedes no saben la historia de esa enfermedad, ¿sí? Porque no son los médicos que lo atendieron en su última enfermedad. Les doy un ejemplo típico de una persona que a lo mejor hace mucho tiempo que está enfermo, ¿sí? Una enfermedad oncológica, ¿sí? Y hace bastantes meses que ya viene con una enfermedad en un estadio terminal, fallece, a lo mejor, ¿sí? No está el oncólogo que lo atendía en su última enfermedad a ese paciente, porque no está, porque se fue de vacaciones, de viaje, no lo encuentran, no puede firmar ese certificado, ¿sí? El certificado de defunción, y pueden venir ustedes, ¿sí? A lo mejor en una ambulancia, vienen, certifican que esa persona realmente falleció, está muerta, ustedes pueden firmar el certificado de defunción. Lo que no tienen que completar es la primera parte del certificado, que es la parte que tiene fines estadísticos, donde habla de lo que tiene que ver con los datos de su última enfermedad, ¿sí? Porque si ustedes no conocen... Profe, con ese... No se ¿Qué completa. pasa con esa parte? ¿La completa No se después completa. el médico? No se completa. Queda en blanco. Ya está, queda en blanco, porque justamente es para fines estadísticos. Si se puede completar, mejor si es el médico que lo atendió en su última enfermedad, que puede ser que sea ese mismo médico que firme el certificado de defunción, ¿sí? Puede suceder que sea un médico que lo esté acompañando en su fase terminal al paciente, fallece, y es ese el mismo médico que firma ese certificado médico. Ahí sí,
es un médico que conoce toda la historia, ¿sí?, de ese paciente, entonces es el médico que puede completar la parte con fines estadísticos y el último troquel, ¿comprenden? Si no, simplemente yo lo que firmo y lo que estoy segura es de que ese paciente falleció, ¿sí? Esa persona ya falleció, está muerta. Eso es lo que yo estoy certificando con ese certificado de defunción. No tengo que hablar de la enfermedad anterior porque yo no tengo conocimiento y no importa que no lo coloque, ¿sí? Pero ustedes recuerden que tenemos la obligación como médicos, por esta ley y por este artículo, de realizar y extender el certificado de defunción. Se los digo porque les va a pasar a ustedes en la práctica, sobre todo en la práctica médica y cuando empiecen a hacer guardias, que les va a pasar, sobre todo si hacen algunas guardias, por ejemplo, en algún sanatorio, y en las guardias de piso, a la noche siempre sucede que hay algún paciente que ya hace un tiempo, que viene con alguna enfermedad crónica, no viene bien, y fallece, y empiezan a buscarlos, ¿sí?, los mismos familiares, porque necesitan el certificado de defunción, porque es un paciente que se lo tienen que llevar, porque, por ejemplo, lo quieren velar. Entonces ustedes tienen que firmarlo, porque si ustedes, ¿sí?, corroboran que ese paciente falleció, lo pueden firmar sin ningún problema, ¿sí?, no van a tener ningún problema legal, siempre y cuando firmen realmente lo que conocen, que es que esa persona falleció. Si no conocen los otros datos, no los completan, que no pasa nada, ¿sí? ¿Bien? ¿Entendido? Bien, bueno, les quiero dar la última parte, que voy a llegar justo. Bueno, prestar colaboración tiene que ver esto cuando es requerida por las autoridades sanitarias, como por ejemplo pasa ahora con el COVID, ¿sí? Cuando hay epidemias, desastres, como ocurrió en el 2003 acá, que fue la inundación de Santa Fe, o alguna otra emergencia, en donde siempre, generalmente el Estado pide la colaboración, o las autoridades sanitarias, de los mismos médicos, y uno está obligado a prestar colaboración, siempre que se los requiera, ¿sí?, como médico. Bien. Quiero darles en la última parte de la clase algo importante, que ustedes seguramente lo escucharon, que tienen que ver con curanderismo, charlatanismo, cesión de diploma y usurpación de títulos y honores, ¿sí? ¿Qué es el curanderismo? ¿Qué les parece a ustedes que es el curandero? ¿Qué creen ustedes que es el curandero? Una persona con sus palabras, ahora lo vemos rápido, ustedes no se preocupen que lo vamos a ver con definición y un ejemplo de una noticia, pero con sus palabras, ¿qué les parece que es el curandero? ¿No es el que utiliza, perdón, Dale, no. ¿no es el que utiliza tipo terapias medicinales no comprobadas científicamente? Ajá, bien. Sí, ¿Y tiene viene- título? Sí. Perfecto, para tratar enfermedades. Sí, o bien no estaba ligado, digamos. Claro. No está validado, o sea, terapias que no son convencionales, o que para tratar cualquier tipo de enfermedades. ¿Esa persona tiene título o no tiene título de médico? No. No ¿Puede o tiene. no? Bien, ahora lo vemos. ¿Cobra o no cobra? Generalmente sí. Bien, bien. Bueno, vamos a ver entonces qué dice del curandero, ¿sí? Acuérdense que estos son delitos que están tipificados en artículos del Código Penal, o sea que la persona, ¿sí?, puede tener el ejercicio ilegal de la medicina, está en el Código Penal. ¿Cuál es la condena? Bien, perfecto, perfecto. El curandero es cuando la persona que no tiene ni título ni autorización, o sea, no es el médico, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Puede anunciar, prescribir, suministra, aplica medicamentos. Dice la palabra habitualmente. Ahora después les digo qué es para la justicia habitualmente. Medicamentos, agua, electricidad, hipnotismo, cualquier medio destinado al tratamiento de las enfermedades, aún a título gratuito. O sea, el curandero es aquella persona que trata a los pacientes con cualquier tipo de métodos, trata enfermedades, ¿sí? Y puede ser que ni siquiera cobre, ¿sí? Pero la justicia tiene que demostrar que lo hace con habitualidad. Si ustedes me preguntan qué es habitualmente para la justicia, bueno, eso lo tiene que demostrar la justicia, no está arreglado, no hay un periodo de tiempo. La justicia no dice, el curandero es aquel que lo hace cada una semana, cada un mes, cada un año, ¿se entiende? La habitualidad la tiene que ir demostrando a medida que van surgiendo los distintos casos. Eso es algo que tiene que demostrar la justicia. Pero sí,
en el código está la palabra habitualmente, por eso yo se los marco, y fíjense que dice aún a título gratuito. Generalmente la gente que ejerce la curandería y el curanderismo, ¿sí? Muchas veces cobran, pero puede ser que lo hagan a título gratuito, ¿sí? Para que les quede claro. Un ejemplo, por ejemplo, fue el año pasado, cuando a Viviana Canosa, a la periodista, un diputado la denunció como un delito de curandería. ¿Por qué? En el ejercicio ilegal de la medicina, ella lo que hizo en su programa, ella tenía un programa de televisión, y lo que hizo fue promocionar, ¿sí? O anunciar contra el COVID, beber dióxido de cloro, ¿se acuerdan? Que era como la lavandina, que después Sí, incluso sí. hubo gente muerta y con grandes problemas. Bueno, se denunció porque ejercicio ilegal de la medicina, dentro del ejercicio ilegal de la medicina, la curandería. ¿Qué es lo que hace? Está anunciando, ¿sí?, la cura de una enfermedad a través de un método que es totalmente poco demostrado y que no es científico, ¿se entiende? Por eso es curandero. ¿Se entiende hasta ahí? Yo se los voy dando con ejemplos comunes. Ese es el curanderismo. También está el charlatanismo. Acá el charlatán es una persona que tiene título, o sea que podemos ser nosotros. Pero ¿qué pasa? Anuncia o promete la curación de enfermedades a término fijo o por medio de secretos infalibles. Yo como médica, vamos a suponer que yo no sé, fuese oncóloga, y digo, yo te curo un linfoma en 8 meses. ¿Se puede hacer eso? No, y además asegurar que lo vas a curar es lo que hablábamos la otra vez también de... Primero que no le puedo, exactamente, primero que no puedo decir que lo voy a curar. Muy bien. ¿Le puedo dar un término fijo? No, tampoco. No. Y yo le puedo decir, yo te voy a curar de ese linfoma con unas pastillas que preparo yo. Dejá las drogas oncológicas que tienen evidencia científica, y yo te empiezo a preparar unas drogas oncológicas que las estoy trabajando con un laboratorio, venite a mi consultorio, me las pagás a mí y yo te curo. No, porque no se ¿Por puede qué? garantizar resultados. Bien, ¿por qué? Porque es un medio secreto, ¿sí? Es un medio que no está comprobado. Entonces, por todo eso, yo también voy en el Código Penal, me pueden denunciar y en el ejercicio ilegal de la medicina. ¿Se entiende? En el ejercicio ilegal de la medicina, podés ser médico o podés no ser médico. El curandero no es médico. En el charlatanismo sí sos médico. ¿Sí? ¿Se entiende? Para el charlatanismo yo tengo que tener título, o sea que yo puedo ser médico. Pero estoy haciendo algo que está mal, que es prometer la curación de enfermedades a un término fijo o con medios secretos. ¿Se entiende? Por ejemplo, yo les voy a dar acá un ejemplo, esto. Esta es una publicidad, que es una foto que le llegó a Seba, que se lo tiraron por debajo de la casa justo cuando estábamos dando clínica en unos años anteriores, de una médica, supuesta médica, con una matrícula que está ahí. Fíjense que dice abajo que trabaja en Paraná y en Santa Fe, o sea que o está matriculada en las dos provincias o en alguna no está matriculada, no sabemos, ¿sí? Esa es una publicidad. Y fíjense que hay de todo en esta publicidad. Método chino, acupuntura, moxibustión, si ustedes saben qué es, yo se los agradezco, si alguno sabe lo que es, bueno, no tengo ni idea. Pone electropuntura ventosa, bueno, la acupuntura, que es un método de la medicina china, ¿sí? Que ella evidentemente es acupunturista, pero supuestamente es médica, porque pone ahí una matrícula. Trata todo, fíjense, en el charlatanismo, con esto, desde mareos, ansiedad, trastornos intestinales, contractura cervical, migraña, hernias, o sea que algo que puede ser inclusive quirúrgico también lo trata con todos estos sistemas, lumbalgia, hernia de disco, artritis y más, pone, o sea que todo esto, ¿sí?, puede ser tratado bajo algo que no sabemos qué es, ¿sí? Fíjense que son todos métodos y sistemas que son secretos y no conocidos. ¿Se entiende? Esto es charlatanismo, porque es una persona que tiene matrícula, que tiene título, pero que está anunciando distinta cura de enfermedades, ¿sí?,
con términos que no son reales y que no están demostrados. ¿Se entiende lo que es el charlatanismo? Bien, vamos a la sesión de diploma. Yo soy una persona que tiene título, pero le presto mi nombre a otro que no tiene título para que ejerza el curanderismo. Yo, médica, le puedo prestar mi sello, mi nombre, a una persona para que ejerza el curanderismo, un falso médico. Este es un ejemplo, que es un ejemplo viejo, yo no sé si ustedes lo conocen, pero seguramente lo siguen escuchando porque está siempre, era la pareja y la novia de un locutor famoso, ya un hombre grande, acá en Argentina. Ella era una falsa médica, que era la doctora Giselle Rímolo. Ella se hacía llamar doctora, no era doctora, ¿sí? ¿Qué pasa? Ella trabajaba en una clínica que sí estaba habilitada, y prescribía medicamentos a través de recetas que se le hacía a una médica verdadera. Entonces me van a decir ustedes, ¿a quién la denunciaron en el ejercicio ilegal de la medicina por curanderismo y a quién por cesión de diploma? Sesión de diploma, la médica que le dio su nombre, digamos. Perfecto. Y a esta que es falsa por curanderismo. Perfecto, perfecto. A ella por curanderismo, y también hay otra cosa por la que la pueden denunciar, que ahora vamos a seguir, que es la última. Bueno, ahí fíjense que es la médica que trabajaba. Sí, sí, escucho. El otro día pasó acá en Santa Fe, creo que había uno hace poquito, creo que salió hace un par de semanas, que usaba el hermano, algo así. Exacto. El hermano se había muerto o estaba vivo, pero usaba el título del hermano. No sé. Bueno, pero eso es diferente. Ahora te voy a decir que es lo último que vamos a ver. Porque una cosa es, la cesión de diplomas es cuando yo lo estoy prestando y sé que lo presto. No, distinto es una persona que lo toma prestado. Claro, claro. Muy bien, muy bien, muy bien. Esta es la situación. Sí, sí, dígame. Mi duda es, ¿hay cesión de título, por ejemplo, si un médico, por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Un médico me presta a mí su matrícula estudiante de medicina para ejercer medicina en una guardia, por ejemplo? Sí, también. Es lo mismo. Porque vos no estás matriculado, por más que seas un estudiante avanzado. Es cesión de título. Porque es la persona que con título le cede a otra sin título, vamos a mirar, esta es la definición. Al otro que no tuviere título o autorización para que ejerza los actos al que se refiere el inciso 1, que sería el curanderismo. ¿Se entiende? Sí. El que con título le cede a uno que no tiene título, más allá de que sea un estudiante avanzado. Claro. ¿Se entiende? Exactamente. ¿Y si hay matrícula, por ejemplo? O sea que yo con él estoy recibido, pero no tengo matrícula. No, también, porque vos tenés que tener, vos estás recibido, pero no estás habilitado. Claro, o sea, también es lo mismo, es sesión de diploma. Exacto, claro, exacto. Podría ser uno que le hayan... ¿Y qué pasa, por ejemplo? Exacto, puede no estar matriculado por otro tema y uno no sabe, porque vos sabés que tu matrícula está en trámite. Sí, sí, te escucho. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el caso de que, no sé, somos, por ejemplo, PFO y estamos haciendo una guardia y atendemos a un paciente, pero como no tenemos matrícula no podemos recetar un medicamento? Entonces, no, está bien. El profesional a cargo nuestro lo receta. No, está bien, porque ustedes están trabajando dentro de un sistema donde las prácticas médicas están totalmente autorizadas. Son sistemas de hospital-escuela, no hay problema con eso. Esas son prácticas totalmente legales, ¿sí? Acá es una persona que está trabajando, ¿sí? Vamos a suponer que yo tengo un consultorio, pero le doy mi consultorio a cualquiera de ustedes, por más que sean estudiantes avanzados, para que empiecen a trabajar, y les presto mi sello y mi matrícula. Alguna de las chicas, por ejemplo. ¿Sí? Que diga María Belén Pancera, sellan con mi nombre. ¿Y qué es lo que hacía esta médica? Fíjense en las noticias, perdón que yo no se las mostré completas. Fíjense que ella en realidad, cuando va a declarar, ella tiene que decir que, bueno, es la doctora, que es la otra, se llama Cardini, el apellido, en donde ella lo que tiene que decir es, bueno, que ella sí participaba de la atención de los pacientes, confeccionaba las historias clínicas, pero ella lo que dice es que de ningún modo emitía las recetas. En realidad sí, ella emitía recetas, también emitía recetas de medicamentos, ¿sí?
Lo que pasa es que además había toda una cuestión de medicamentos truchos por los cuales todo esto, digamos, salió a la luz porque una paciente se murió. ¿Se entiende? ¿Se entiende lo que es la sesión de diploma? Sí. Bien. Y está la usurpación de títulos y honores. ¿Qué es la usurpación de títulos y honores? Una persona que ejerciere actos propios de la profesión, o sea, una persona que quiere ejercer actos propios del médico, para lo que se requiere una habilitación especial, o sea, para lo que se les requiere una matrícula, sin poseer el título, que ahora van a ver que es el que sería el caso de ustedes, más que el del curanderismo, llevar insignias o distintivos de un cargo que no ejerciere. Ejemplo, usurpación de títulos y honores. Médicos truchos, ¿sí? Acá dice, bueno, eran 2 médicos, Felipe Nori, y bueno, uno que era brasilero, usaban la firma, el sello y el número de matrícula de 2 profesionales. ¿Por qué no es curanderismo y sí es usurpación de títulos y honores? ¿Cuál es la diferencia? El curandero no trabaja con una matrícula. Exactamente. Exactamente. ¿Y acá qué ejerce? ¿Qué hace? ¿De qué? Te robaste una matrícula y la estás usando como tuya. Hace de médico, exactamente. Acá una persona que no es médico, para que sea, que digamos en nuestras palabras y más sencillito, una persona que no es médico dice ser médico, ¿sí? Y usan la firma, el sello y el número de matrícula de otro profesional. Acá puede suceder, chicos, tranquilamente, porque cuando uno se va a hacer el sello profesional, no le piden absolutamente ningún tipo de registro de la matrícula. Yo voy y mañana me hago un sello de neurocirujana con otro apellido y me lo puedo hacer tranquilamente. Profe, una pregunta con respecto a esto. ¿Cómo pasaría si, por ejemplo, a vos te ven el número de matrícula, tu número, y alguien se agarra y hace tu nombre sin tu conocimiento, sin que vos sepas y está haciendo... No, hasta que explota todo, y si el colegio de médicos no está bien regulado, no se sabe. Yo les digo, les pasó, por ejemplo, tengo el caso, una amiga mía, en Rosario, ¿sí? Se enteró una vez, le tiraron la publicidad en el edificio de ella, cuando baja del departamento, de una publicidad de un centro de estética, y una de las médicas, supuesta médica, que no era médica, tenía la matrícula de ella. Cuando mira, pero porque se le ocurrió mirar, porque le interesó los colores de la publicidad, se puso a mirar y ve que había robado el número de matrícula. Hizo la denuncia al Colegio de Médicos de Rosario, y hasta que todo se resolvió, pasó un tiempo largo. El Colegio de Médicos ni se había dado cuenta. ¿Sí? Eso es un gran problema, porque en realidad te están usurpando con otro nombre, pero tu matrícula. El tema es que encima, si vos no llevas bien, en este caso, bueno, una médica estética, pero por ejemplo, si los dos son, por ejemplo, cirujanos, te haces pasar por cirujano, y después te denuncian a vos por una... Es un gran problema. ¿Cómo haces? ¿Quién fue? ¿Quién fue el paciente? Exacto. Bueno, para eso se va la documentación médica. Por eso es tan importante una clínica bien hecha, ¿sí? Por eso ahí sí o sí los registros médicos son fundamentales. Profe, consulta. Sí. El colegio de médicos... Pueden empezar con las preguntas porque ya terminamos la clase. Sí, díganme. El colegio de médicos, en ese caso donde le robaron la matrícula a una profesional y el colegio de médicos no se dio cuenta, ¿no tiene cierta responsabilidad porque Sí, no está dentro de sus funciones el control? Tiene toda la responsabilidad. Sí, claro, tiene responsabilidad. Igual que, por ejemplo, muchas veces lo que sucede en este tipo, cuando hacen la usurpación de títulos y honores, muchas veces los que usurpan matrículas de médicos fallecidos. Eso también, el Colegio de Médicos tiene que estar atento para dar de baja a las matrículas de los médicos fallecidos. Por eso siempre les digo que es tan importante, pero que no lo hace el Colegio de Médicos. Por ejemplo, cuando uno va, me pasó a mí ayer, yo llevé un certificado médico que me hicieron a mí, y que otro profesional, y quería que lo estampillen. Cuando el Colegio de Médicos estampilla, en realidad no tiene que vender la estampilla y que vos la pegues a la estampilla. En realidad lo que tiene que hacer el Colegio de Médicos es mirar quién firmó y quién selló, y mirar si ese médico está matriculado y en actividad en el colegio. Porque por eso uno envía a la persona a que estampille el certificado médico.
Es como un escribano. Claro, esa es la función, para eso uno lo manda a estampillar. Pero el colegio no lo hace, el colegio un montón de veces, no sé si a ustedes les pasó, chicos, pero les venden la estampilla y péguenla a ustedes, no es así, no es lo que corresponde. ¿Se entiende? Pero sí, las responsabilidades del colegio de médicos, claro. Ahora, preguntas, la que quieran. Tendría que haber una regulación constante, de cierto tiempo fijarse los números, o sea, la matrícula, esto, cómo... Claro que lo tienen que hacer. Ver cuáles son los médicos que están en actividad, cuáles son los médicos que están inhabilitados, cuáles son los médicos fallecidos. Ese es un control que tiene que hacer. Es una de las grandes funciones del Colegio de Médicos, de las más importantes. Fíjense que es una de las principales funciones que les da el Ministerio de Salud al Colegio de Médicos. Delega el Ministerio de Salud en el Colegio de Médicos como ente para habilitar a los médicos. ¿Sí? Que no es un dato menor. Profe, una consulta. En el caso, por ejemplo, no sé si pudieron ver que clausuraron una clínica de cirugía estética acá en Santa Fe, en Barrio Candioti. ¿Eso quién también tendría que regularlo? ¿El colegio de El médicos acá colegio, provincial? porque el colegio es el que habilita consultorios y clínicas. Posiblemente, hay otra cosa, chicos, posiblemente no estaba habilitado. Lo que puede suceder es que lo abrieron, se metieron profesionales a trabajar, no digo que el profesional no esté habilitado, tal vez los profesionales estaban todos matriculados, pero el lugar no estaba habilitado. Como puede suceder con quirófanos no habilitados. Ustedes acuérdense que la habilitación de clínicas, consultorios, sanatorios, todo eso es sí o sí potestad del Colegio de Médicos, la habilitación. Bien. El tema es que todas esas cosas, si nadie las denuncia, como que no es que, bueno, vamos a fijar la necesidad habilitada, vamos a ver si... Tendría que hacer como, no sé, la FIP que te cae, se fija a ver si... Exactamente. Exactamente. Revisar los papeles, bueno, está todo sí, el Colegio de Médicos tiene que hacer más control. Hay muchos lugares no habilitados. Sí, exacto. Bien. Bueno, ¿de esta clase les quedó alguna duda? ¿Todo bien? ¿Sí? Bueno, la clase que viene vamos a ver derechos del paciente. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito de consentimiento informado, de muerte digna, y esa es la última clase que van a tener conmigo. Van a tener clases de bioética, que es súper interesante, es un gran tema, lo van a ver con el doctor Pascual Pimpinera, ¿sí? Y la semana que viene va a estar el doctor, así que seguramente van a hablar de las actividades que les colocó en el... creo que tienen algo pendiente con él, ¿sí? O porque todavía creo que no les puso la resolución de los casos en el entorno. Bien. Bueno. Listo entonces. Bueno, muchas gracias. Bueno, espero que les haya gustado la clase y que les haya servido. Bueno, muchas gracias, Belén. Bueno,